Bien, buenas tardes, vamos a empezar. ¿Cómo están todos? ¿Me confirman si el audio está llegando bien, por favor? Buenas tardes, Inge, se escucha. Eso es, gracias. Bueno, la clase de hoy está destinada a terminar de ver la parte teórica referida al método matricial de estructuras. Este método, como ayer ya yo mencionaba, lo único que hace es plantear el problema de principio de forma matricial, pero no en base a ninguna teoría nueva, sino las ideas se extraen del método dependiente de flexión, incluso en el propio método de Cross cuando se calculan los factores de rigidez, etc. Eh, es bastante notoria la similitud con el método pendiente de flexión cuando uno ve cómo se puede plantear un problema estático mediante un sistema de ecuaciones, el cual finalmente se resuelve o se puede resolver de forma matricial. Como todos ustedes saben, un sistema de ecuaciones lineales se puede convertir en un problema matricial, se puede resolver matricialmente. En el método pendiente de flexión hemos visto la relación entre momentos y giros por medio de coeficientes de rigidez, los cuales, reitero, relacionan momentos y giros, rotaciones. Pero esa idea se puede extender para cualquier otro esfuerzo, sea este axial, sea de corte, sea de torsión, el esfuerzo que sea. En el caso del axial puede ser de tracción, de compresión, etc. Para todos los tipos de esfuerzos que se conocen en la mecánica, se puede definir un coeficiente de rigidez y al final analizar todos los esfuerzos trabajando o actuando de manera combinada, que sería la aplicación más completa de este método y que se lo puede observar en el caso de los pórticos. Estamos empezando con cerchas porque las cerchas, ustedes saben, las barras que forman una cercha trabajan solamente a tracción-compresión. Entonces, todo lo que vamos a analizar acá es solamente tracción-compresión en esta parte. El arranque del tema lo he mostrado ya el día de ayer. Reitero lo más importante en el etiquetado de los grados de libertad, estas flechas negras que ven saliendo de cada nodo. Hay que tener el cuidado de etiquetar primero a aquellos nodos que no tienen restricción. Por ejemplo, aquí el nodo 3 no tiene restricción. Mientras que, bueno, también tenemos al nodo 2, no tiene restricción. Entonces fíjense, las primeras etiquetas, los primeros grados de libertad 1, 2, 3 y 4 se asignan a estos nodos. Pero luego nos vamos a los nodos que están restringidos y esos los ponemos al final. Vean que el apoyo fijo restringe en las dos direcciones, entonces mandamos al último de la lista a estos grados de libertad, 7 y 8. Y nos estaría quedando 5 y 6. Y vean cómo acá en el apoyo móvil la restricción se da sobre la horizontal. Entonces conviene etiquetar primero la dirección vertical, 5, y luego recién la horizontal que está restringida, 6. O sea, en otras palabras, hay que mirar qué direcciones están restringidas y esos grados de libertad se los pone al último. ¿En qué orden se los pone al último? Da igual. O sea, cuál es 6, cuál es 7 y cuál es 8, da igual. Lo propio entre los no restringidos, cuál es 1, cuál es 2, cuál es 3, no importa. Se puede permutar entre ellos. Lo importante es que no se mezcle los restringidos con los no restringidos. Esa es la idea principal. Ahora, ¿por qué es importante hacer eso? Bueno, cuando uno está resolviendo a mano o con ayuda de una calculadora o una planilla en Excel, por ejemplo, es importante para no perder tiempo más adelante ordenando la matriz. Si ustedes se acuerdan, en sus cursos básicos de álgebra, les han debido enseñar a manipular matrices, ordenar por filas o por columnas, ¿no? Intercambiar filas, columnas, son operaciones básicas del análisis de matrices. Pero eso toma un tiempo. Lo ideal es que cuando yo construya la matriz de rigidez global de la estructura ya me quede ordenada. Ordenada en el sentido de que toda una parte referida a los datos conocidos los tenga de un lado y mis incógnitas los tenga del otro lado en la matriz y no esté todo mezclado. Si me sale mezclado, antes de
proceder con el cálculo, voy a tener que todavía manipular la matriz, perdiendo tiempo. ¿De acuerdo? Esto no le ocurre a la computadora. Si yo estoy dibujando en SAP, da exactamente igual cuál es el grado de libertad, 1 o el 2 o el 3 o el 4, eso no importa, porque la máquina no tiene ningún inconveniente en manipular la matriz. ¿De acuerdo? Bueno, con eso pasemos a lo que es el desarrollo de las ecuaciones. Acá yo estoy mostrando la versión en inglés, pero obviamente ustedes pueden, si algo no se entiende bien, acudir a la versión en castellano. ¿De acuerdo? Vean, vamos a ampliar un poquito esto. Ahí está. Lo primero que se hace es eh, analizar una sola barra de la cercha, ¿no? O sea, aquí vamos a hacer el análisis para una barra. Obviamente este análisis se puede replicar para todas las barras de la cercha. Si nosotros nos enfocamos en una de las barras, lo primero que notamos es que las fuerzas sobre esta barra solamente pueden ser de tracción o de compresión. O sea que el sentido, el eje más importante es el que hemos llamado eje local, el que corre sobre la barra. Y habíamos denotado por X' al eje local. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo mi barra y ya he definido cuál es el eje local, entonces yo sé que según este eje local, este extremo, el que estoy por donde me estoy moviendo en este momento, es el extremo cercano, entonces lo denoto por N. Y este otro es el extremo lejano, o sea, lo denoto por F. ¿De acuerdo? Las fuerzas que actúan sobre la barra las vamos a denotar por la letra Q. Entonces, en lo que sigue, todo lo que sea fuerza va a ser denotado por Q. Pero vamos a hacer la siguiente convención. Cuando yo coloque Q minúscula, me estoy refiriendo a fuerzas en el sistema local de coordenadas. Y cuando yo utilice Q mayúscula, me voy a estar refiriendo a las fuerzas en el sistema global. ¿De acuerdo? Esa va a ser la convención. Entonces, como pueden ver acá, las fuerzas actuando sobre la barra son Q'N y Q'F. Ambas son fuerzas axiales y a ambas las colocamos en el sentido positivo. Obviamente, Qn y Qf tienen que ser iguales entre sí, porque si no, no tendríamos equilibrio. O sea, a la postre, Qn y Qf van a ser iguales. Eso quiere decir que no pueden apuntar las dos en el mismo sentido. Una tendrá que apuntar en el otro para que esto sea consistente. Pero en el planteo yo coloco las dos fuerzas como si fuesen positivas. Ahora, voy a analizar cómo se desplazan los nodos. Puede desplazarse el nodo cercano una cierta distancia y el nodo lejano otra cierta distancia. Y como ya es costumbre, miren cómo vamos copiando las ideas de los métodos anteriores, la forma de trabajar es restringir uno de los extremos, como se puede ver aquí en la figura. Fijamos al extremo F y hacemos que solamente se desplace el extremo N. El desplazamiento del nodo cercano N va a ser D minúscula N. Esta D minúscula sigue la misma lógica en cuanto a la nomenclatura. Cuando sean desplazamientos en el eje local, los vamos a denotar por D minúscula. Y cuando sean desplazamientos en el eje global, los vamos a denotar por D mayúscula. Entonces aquí yo tengo el desplazamiento del nodo cercano. Obviamente en esta figura se exagera, ¿no?, la escala, porque en la realidad se espera desplazamientos muy chicos, casi imperceptibles. Pero bueno, acá tenemos dn. En estas condiciones, ¿qué relación hay entre la fuerza Qn y la fuerza Qf?
Vean que ambas tienen una prima. ¿Qué relación hay entre esas dos? Bueno, se espera que sean iguales, es lo primero, y que actúen en sentidos opuestos. ¿Qué relación hay entre Qn' y dn, el desplazamiento? Pues esa relación es esta que está aquí. ¿Logran reconocer esta ecuación? ¿Alguien me podría decir a qué le hace recuerdo esta ecuación? Cuando estábamos analizando en resistencia de materiales el esfuerzo axial, ¿qué relación hay entre la fuerza axial y la deformación en el sentido axial? El esfuerzo es igual al módulo de deformación por por el desplazamiento unitario. Ajá, sí, 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 claro. Esa ecuación la conocemos. A ver, permítame un momento, voy a conectar un lápiz y vamos a ir rayando acá en el libro. A ver, vamos a ver si podemos entender mejor esta parte. Reitero que el objetivo de la clase de hoy es que podamos desmenuzar las ecuaciones, entender lo mejor que se pueda las ecuaciones, y ya con eso el procedimiento va a pasar a ser muy sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, una ecuación que todos conocemos, o una situación que todos conocemos de la mecánica de los materiales es esta. Si tenemos un elemento con una cierta longitud, con un cierto diámetro, por lo tanto tiene un área, y que está sujeto a una fuerza, por ejemplo P. Para empezar, si está en equilibrio, tiene que ser esta la situación, en compresión, y en tracción será con las fuerzas al revés. Estas fuerzas, la mecánica de estructuras, la resistencia de materiales, asegura que va a ocasionar una deformación. Los sólidos sujetos a fuerzas se deforman. ¿Qué relación hay entre todas estas variables? Bueno, el esfuerzo, es decir, la fuerza P entre el área, es igual al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria. Pero la deformación unitaria, desde sus cursos básicos, ustedes saben que esto es así. Entonces se puede escribir fuerza como AE sobre L multiplicado por delta, que evidentemente es esta ecuación, sin lugar a dudas. O sea que esta no está saliendo de ningún lado, digamos, inventado ni nada por el estilo. Esta es una ecuación que proviene de la resistencia de materiales, o más propiamente de la teoría de elasticidad, que es la que engloba a la resistencia de materiales. Entonces, no es nada más que la relación fuerza-desplazamiento para una barra prismática sujeta a un esfuerzo axial. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué esta Qn' es igual a Qf'? Bueno, porque tienen que estar en equilibrio, no pueden ser distintas. Una de las dos tiene que tener signo negativo porque si no, no se cumple el equilibrio. Ahora, ¿por qué prima? Fíjense aquí en la figura, esto es prima y esto es prima. Bueno, simplemente porque estoy aplicando superposición. Y si ustedes se fijan, en realidad son dos situaciones que estoy analizando. Ahora voy a la parte de abajo y ¿qué hacemos? Restringimos el nodo cercano y dejamos libre al lejano. De manera que lo que vamos a tener acá va a ser un desplazamiento de minúscula f. Y las fuerzas van a ser QF, pero ahora habrá que distinguirla del anterior QF. Entonces le ponemos dos primas. Y QN también con dos primas. Pero las ecuaciones son las mismas. Entonces lo que podemos hacer es hallar la fuerza total
por superposición, este caso más este otro, la suma de los dos, para hallar la fuerza Qn total, que ya no tiene primas, fíjense ustedes, que sería la suma de Qn' más Qn segunda. Y lo propio Qf, la fuerza total, en el sentido axial y sobre el nodo lejano F, simplemente la suma de Qf' más Qf segunda, que está aquí. Entonces, fíjense que este par de ecuaciones, la 1 y la 2, ya de entrada se prestan a escribirlas de forma matricial. Qn y Qf formando este vector. Y miren ustedes que se puede hacer esta escritura en notación matricial. El factor común AE sobre L queda afuera. La matriz como tal es de 1 menos 1 menos 1 y 1. Y el vector de desplazamientos de n de f. Aplicando la regla habitual de multiplicación de matrices, cuando multiplico matrices el orden es importante, no es conmutativa la multiplicación de matrices, y tengo que hacerlo de fila por columna. Entonces claramente 1 por dn menos 1 por df. Todo multiplicado por AEL, eso es igual a Qn, que es la ecuación que tengo aquí arriba. Y lo propio para la de abajo. Entonces esta ecuación termina siendo la primera de las ecuaciones que tenemos que apuntar en nuestro resumen teórico. Podemos escribirla ya en una notación condensada, notación de matrices. Entonces fíjense, Q en negrillas representa el vector de fuerzas en coordenadas locales. En coordenadas locales entonces solo necesito dos fuerzas, una en el nodo cercano y otra en el lejano. ¿En qué dirección van estas fuerzas? Pues en la dirección del sistema local, o sea, sobre el eje de la barra. D minúscula representa el vector de desplazamientos en el eje local, por eso es minúsculo. Dn el desplazamiento en el nodo cercano y df del lejano. Y todo lo que queda aquí afuera, AE sobre L por el producto, o más bien por la matriz de unos, va a ser denotada por K', K minúscula prima. Esta representa la matriz de rigidez del elemento en coordenadas locales. ¿De acuerdo? Entonces, como vean, de forma muy natural, sin haber forzado las cosas, sale una primera ecuación matricial que recoge la relación entre las fuerzas axiales en la barra, su rigidez y sus desplazamientos, los desplazamientos de los nodos extremos de la barra. Vamos a denotar a esta matriz como K' y llega a ser la matriz de rigidez del elemento. Fíjense que en inglés utilizan la palabra stiffness para referirse a la matriz de rigidez. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué interpretación física tienen los coeficientes que aparecen aquí? Este 1, 1, menos 1, menos 1. Bueno, simplemente en el caso del primero, por ejemplo, representará, fíjense que el primer coeficiente es el que viene a esta parte de acá. Representa la rigidez sobre el nodo cercano, calculada respecto del desplazamiento del nodo cercano, cuando la fuerza actúa en el nodo cercano. Mientras que el menos 1 corresponde a este término, también es un coeficiente de rigidez, pero que está referido a el desplazamiento del nodo lejano cuando la fuerza actúa en el nodo cercano. Eso quiere decir que todos los coeficientes de esta matriz tienen un significado. Físicamente representan algo. Son la relación entre una fuerza y un desplazamiento. Si la fuerza es, como en este caso, axial, el desplazamiento es axial también. Además, otro detalle, esta que es nuestra primera matriz de rigidez, ya demuestra algo que todas las matrices tienen, que todas las matrices de rigidez tienen, y es que la matriz es simétrica. Es simétrica.
con una diagonal de elementos no negativos, como la que se ve acá, y el resto de los elementos vienen situados de forma simétrica. ¿De acuerdo? Aquí no se nota mucho porque son apenas 4 elementos, es una matriz 2 por 2, pero vamos a ver que esto se repite a gran escala en todas las matrices de rigidez. No es una casualidad esto. ¿Ok? Bien, entonces dejamos esto en la memoria y pasamos a la siguiente ecuación matricial. Ocurre que si nosotros trabajamos en el sistema de ejes local, vamos a tener un pequeño inconveniente tarde o temprano. Cada barra tiene su propio eje local. Y yo mostré hace un momento las ecuaciones en el sistema de ejes local de cada barra. O sea, con lo que acabamos de ver, se puede relacionar fuerza axial con rigidez de la barra y con desplazamientos de la barra en el sentido local de la barra. Pero para poder analizar toda la estructura, no me sirve el sistema local de las barras, porque obviamente cada sistema local le pertenece a cada barra y a nadie más, o sea, no comparten un mismo sistema local. La única alternativa es transformar los resultados del sistema local al sistema global. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense aquí, acá, en esta parte de la gráfica, tenemos una barra inclinada. Esta flecha que estoy marcando acá representa el sentido del eje local. Eso significa que este es el nodo cercano y este el lejano. ¿Sí? Y bueno, sobre la barra está el eje X' y perpendicular estaría el eje Y'. La idea es transformar las coordenadas del eje local al global. ¿Por qué? Porque todas las barras, cuando las tenga a todas las barras en el eje global, ahí recién voy a poder ensamblar matrices y hacer todo el cálculo. No tiene ningún sentido trabajar cada barra en un sistema de referencia distinto, pues hay que llevar todo a un sistema común. Ese sistema común es el global. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué implica esto? Pues el cálculo matemático es muy sencillo. Implica únicamente sacar la componente, como si fuese un vector esta barra. A ver, véanla la barra como si fuese un vector. ¿Qué componente va a sacar sobre X? Bueno, si conociera yo este ángulo, agarraría la magnitud de este vector, entre comillas, y multiplicaría por el coseno del ángulo. Entonces este ángulo, que aquí se llama θ x, es muy importante. ¿Ya? El coseno de θ x me permite descomponer la barra, proyectar la barra sobre el eje X. Lo mismo se puede hacer en el sentido de las Y's. Fíjense el Y positivo. Podemos mirar este ángulo que vamos a denotarlo por θy. ¿Cómo yo puedo proyectar la barra sobre el eje vertical? Pues simplemente agarro la longitud de la barra y la multiplico por el coseno de θy. Eso significa que el coseno de θ x y el coseno de θy son dos cosenos muy importantes, y en la teoría, en geometría, a estos cosenos se llama cosenos directores. Y como ayer ya anticipé, a los cosenos directores los vamos a denotar por lambda x y lambda y. Entonces lambda x simplemente es el coseno de θ x, el coseno de este ángulo. ¿Cómo podría sacar el coseno de este ángulo? Bueno, simplemente es cateto adyacente, xf menos xn, entre la longitud. ¿De acuerdo? O sea, la hipotenusa de este triángulo. Aquí estoy imaginándome un triángulo rectángulo, ¿no es verdad? Este triángulo. Entonces, cateto adyacente sería xf menos xn. Y la hipotenusa sería la longitud de la barra. En términos de las coordenadas de n y de f, esa longitud se mide así.
xf menos xn al cuadrado más yf menos yn al cuadrado, todo en raíz, o sea, Pitágoras. La longitud. Lo propio para lambda y. ¿De acuerdo? Ahora, en los cálculos, si yo ya dispongo del tita x, le puedo sacar el coseno y ya tengo lambda. Pero generalmente no dispongo del ángulo, lo que dispongo son las coordenadas. Entonces, con la ecuación 14,5 y la 14,6 se puede usar esas coordenadas para hallar los cosenos directores. Esa es la idea. Ayer yo les había pedido que hagan unos cálculos en base al ejemplo del libro y obtener lambda x, lambda y. Bueno, una forma tipo calculadora, tipo computadora de hallar lambda x es con las coordenadas. Si estoy a mano, seguramente no voy a hacer este cálculo así. Lo voy a poner más sencillo. ¿Sí? Si ya tengo la longitud de la barra, voy a poner en el denominador la longitud de la barra. ¿Para qué ya voy a hacer esto con las coordenadas? Esto está hecho para introducir a la computadora, en realidad. ¿De acuerdo? Con esto se puede tratar de analizar el problema que es el que muestro a continuación. Así como hace rato hemos pasado las fuerzas locales, o sea, hemos relacionado, mejor dicho, las fuerzas locales con los desplazamientos locales, ahora nos ocupamos de trasladar, de convertir los desplazamientos en desplazamientos globales. Es así que entra D mayúsculo, estos dos. ¿De acuerdo? A ver, les pido que me aguarden unos segundos, por favor. Voy a detener la grabación un ratito. Enseguida vamos a retomar desde aquí. Bien, disculpen. Entonces, estábamos en esta parte. Les decía, el problema ahora consiste en trasladar los desplazamientos locales a los desplazamientos globales. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque hace un momento lo que hemos hecho ha sido calcular los desplazamientos en cada barra, pero en su sistema de coordenadas local. Y cada barra tiene su propio sistema. Entonces hay que uniformizar todo y ponerlo en un sistema de coordenadas común, que es el global, que aquí se denota por X y Y. ¿De acuerdo? Para eso vamos a requerir estos cosenos directores, que lo único que hacen es darnos la proyección de cada barra sobre la horizontal y sobre la vertical. Si estuviésemos en tres dimensiones, fíjense que esto se extiende muy fácilmente. Si la cercha fuese tridimensional, ¿cómo sería la ecuación? Pues tendríamos aquí que poner coseno de tita z, donde tita z no sería nada más que el ángulo que hace la barra con el eje z, el tercer eje que aquí no lo estamos tomando en cuenta. ¿De acuerdo? Lo menciono porque al final vamos a extender todo esto a tres dimensiones y de una vez ya necesitamos saber esto. Y este coseno tendría que ser igual a, fíjense ustedes siguiendo esta misma lógica, z lejano menos z cercano entre la longitud de la barra. Pero la longitud de la barra sería, z lejano menos z cercano, y la longitud Pitágoras. Pero tendríamos que poner esta misma ecuación solo que extendiendo a tres dimensiones. Cuadrado, lo propio en cuadrado y esto. Cuadrado y todo en raíz, ¿no? Esto continúa aquí abajo. ¿Se entiende, verdad? Entonces es muy sencillo calcular cosenos directores. Es algo bastante básico, no corresponde solo a este tipo de problemas. Se utilizan muchos problemas geométricos cuando se necesita proyectar. Ahora, ¿qué hago con los cosenos directores? El siguiente paso es utilizarlos para convertir los desplazamientos locales a globales y las fuerzas locales a globales también.
Aquí se muestra la transformación para los desplazamientos. Ya no voy a mostrar en detalle el asunto, salvo resaltar que otra vez estoy usando superposición. Fíjense cómo la barra está restringida arriba y libre abajo. Y tengo acá el desplazamiento en X denotado por D mayúscula, subíndice N porque estoy en el nodo N y en X. Y lo propio acá, D mayúscula porque es el desplazamiento en coordenadas globales, subíndice N porque estoy en el nodo N, pero ahora Y porque estoy en el sentido vertical. Entonces, cada desplazamiento local de minúscula, por ejemplo n del nodo cercano, se puede descomponer o más bien se puede calcular sumando el desplazamiento en x, o sea, la componente en x, más la componente en y. Por lo tanto, miren cómo se desdobla el problema. Al principio teníamos en el nodo cercano un solo desplazamiento que es el que se da sobre el eje local. Pero este desplazamiento se lo puede escribir en el sistema global como una componente en X y una en Y. O sea, aparecen dos componentes ahora, que son estas D mayúscula en X y en Y. Lo propio le va a ocurrir al extremo lejano. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a colocar las dos ecuaciones, una por debajo de la otra, y nos damos cuenta que estas ecuaciones en realidad se pueden escribir de forma matricial y que además estos cosenos se pueden reemplazar por lambdas, siendo cada lambda el respectivo coseno. Por ejemplo, lambda x el coseno de tita x y lambda y el coseno de tita y. Vean cómo se escriben estas ecuaciones. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? De un modo muy sencillo, geométrico, convierte un desplazamiento local en un desplazamiento global y viceversa. Si yo conozco los globales, con esto calculo el local. Y si yo conozco los locales, con esto calculo los globales. En forma matricial la ecuación queda así y esta ya no es una matriz simétrica como podrán notar. Vean, aquí abajo voy a mostrar, vean que tengo de un lado el vector de desplazamientos locales, dn y df minúsculas. Solo son dos. Del otro lado tengo el vector de desplazamientos globales, pero son 4 en lugar de 2, lo cual es lógico porque cada uno de estos de minúscula se descompone en dos globales, x y y. df en dos globales, df mayúscula x y df mayúscula y. Y la forma de relacionarlos o de transformar de uno al otro y viceversa es por medio de esta matriz, que como ustedes notarán no es una matriz cuadrada, no es simétrica, pero está integrada por los coeficientes lambda x y lambda y. A esta matriz vamos a denotar por la letra T mayúscula, está aquí, y vamos a darle el nombre de matriz de transformación de desplazamientos. ¿De acuerdo? Entonces es un problema geométrico muy sencillo el trasladar las deflexiones globales a locales y viceversa por medio de esta matriz. Cuando digo viceversa me estoy refiriendo a que así como está esta ecuación me permite, conocidos los desplazamientos globales, multiplico por delante la matriz de lambdas, la de transformación, y saco los desplazamientos locales. Pero si quiero al revés, o sea, quiero despejar el vector D mayúscula, lo único que tengo que hacer es multiplicar por la inversa, ¿se acuerdan? En matrices para despejar, para dejar a la matriz aislada o al vector aislado, hay que multiplicar por la inversa. Así es que esto se puede hacer sin ningún problema en ambas direcciones, para pasar del uno al otro y viceversa. ¿Ok? Esta es mi segunda ecuación. Son solo 3, así es que un poquito de paciencia y ya vamos a acabar. Falta una más y ya vamos a poder combinar todo. Así como hacemos esto para los desplazamientos, queda hacer la transformación en las fuerzas. Y en el caso de las fuerzas, repetimos el procedimiento. Otra vez agarro la barra, analizo primero para el nodo cercano, dejando al nodo lejano restringido. Y luego analizo al nodo lejano, dejando al cercano restringido.
En ambos casos la lógica es idéntica. Yo ya había mencionado a la fuerza Q minúscula N, que es la fuerza axial sobre el eje de la barra, o sea, en el sistema local. Eso es Q minúscula N. Esta puede descomponerse en una componente horizontal y una vertical. Y si estuviésemos en el espacio, habría una tercera componente más. A las globales, a las que están en el sistema global X y Y, vamos a denotar por Q mayúscula NX y Q mayúscula NY, como se puede apreciar acá. Esto es más sencillo todavía que hace rato, porque este tipo de operaciones, descomponiendo fuerzas, ustedes las hacen desde que estaban en física 1, básicamente. Es muy sencillo, ¿no es verdad? Si tengo aquí una fuerza, lo único que necesito es un ángulo para sacar la respectiva componente. Si conozco el ángulo θ x, tengo el coseno de θ x, puedo sacar con eso la fuerza Qnx. O sea, esta Qnx es Q minúscula n por el coseno de θ x. Y la otra sería por el seno de θ x, pero no me conviene meter senos aquí, sino seguir trabajando con cosenos. Bueno, entonces cojo el ángulo que está por arriba, que es θ y, de manera de que con el eje vertical, con el y, también saco coseno. Entonces tengo estas ecuaciones para la fuerza en el nodo cercano. Para el lejano es lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Ahora coloco todas las ecuaciones juntas, las que relacionan a las fuerzas en el eje global y en el eje local, y si uno analiza con detenimiento estas ecuaciones, llega a la conclusión de que las puede ordenar así, en forma matricial. De un lado, las fuerzas globales, Q mayúscula, en el nodo cercano X, en el nodo cercano Y, Q mayúscula, en el nodo lejano X y en el nodo lejano Y. Del otro lado me quedan las fuerzas en los ejes locales, Q minúscula N y Q minúscula F. Igual que hace rato, en el sistema local solo tengo dos fuerzas, las dos Q minúsculas en los dos extremos de los nodos. Pero cada una de estas se descompone en dos en el global y en otras dos en el global. La matriz que relaciona, que permite hacer la transformación, una vez más, es la matriz T de hace rato. Solo que si ustedes notan, ahora nos apareció la matriz T volteada. Hace rato estaba echada y ahora está parada. Miren acá. Esta era la matriz de lambdas, la matriz T de transformación. Si ustedes agarran esta matriz y le sacan la transpuesta, ¿se acuerdan lo que es la transpuesta en álgebra de matrices? Básicamente es trasladar el elemento 1, 2 se convierte en el elemento 2, 1. El 1, 3 se convierte en el 3, 1 y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, visualmente lo que va a pasar es que la matriz T, que aquí aparece horizontal, ahora la vamos a tener la misma pero vertical. Eso en notación matricial se llama transpuesta. Y voy a utilizar una T para referirme a la transpuesta. Entonces se ha logrado llegar a esta ecuación que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, yo tengo tres ecuaciones. La primera de ellas, me voy a ir anotando, ¿de acuerdo? La primera de ellas, que estaba aquí marcada en celeste, esta, me la voy a anotar por acá. Es esta, que relacionaba fuerzas y desplazamientos en el sistema local por medio de una matriz llamada matriz de rigidez local o matriz de rigidez de la barra. Luego, la segunda matriz importante, la segunda ecuación matricial importante, era esta que nos permitía transformar desplazamientos, me la voy a anotar aquí a continuación, desplazamientos locales por medio de la matriz de transformación hacia los desplazamientos globales. Y finalmente, la última ecuación que acabamos de ver es esta que está aquí, que relaciona fuerzas globales con fuerzas locales por medio de la matriz de transformación pero transpuesta. Toda esta exposición se ha concentrado en demostrar que estas tres son las ecuaciones en su forma matricial. Hemos utilizado
alguna física distinta, alguna mecánica distinta de lo habitual, de lo que ya conocíamos. No, nada nuevo, nada nuevo. La ecuación de la resistencia de materiales está en la primera ecuación. Y las otras dos ecuaciones son meras transformaciones de coordenadas de un sistema local a un global con los cosenos directores. No hay nada más sofisticado que eso. Pero ahora viene algo interesante. Miren, voy a agarrar la matriz, la ecuación de abajo, esta. Empiezo. Q es igual a T transpuesta por Q minúscula. Pero a Q minúscula la tengo aquí. Entonces, en vez de Q minúscula voy a poner K' por D. Pero a D minúscula la tengo aquí. Entonces, esto es igual a T por D. ¿Qué tal? Siempre respetando el orden, porque el producto de matrices no es conmutativo. Entonces, he respetado el orden, el mismo orden en el que venía. Pero aquí me doy cuenta que tengo el producto de puras constantes, porque la matriz T es la matriz de los cosenos directores. Transpuesta sigue siendo la matriz de los cosenos directores. Y los cosenos directores no cambian, porque la inclinación de las barras no cambia. La matriz K' es la matriz que recoge los coeficientes de rigidez propiamente de cada barra. Y estos dependen del área, dependen del módulo de elasticidad, de la longitud de la barra, que no cambia. En otras palabras, todo lo que está aquí es una constante. Y como es una constante, yo le puedo llamar como guste. Le voy a llamar K mayúscula, ya no K', K. Y de repente he llegado a una notación matricial, a una ecuación matricial que es esta. Esta es la que realmente importa. Y muestra la misma forma que tenían nuestras ecuaciones desde que estábamos en física básica. Fuerza igual rigidez por desplazamiento. Es la misma ecuación que usamos desde la física básica. Solo que esta fuerza en realidad representa al vector de fuerzas que actúan sobre la cercha, en los nodos de la cercha. D mayúscula representa los desplazamientos de los nodos de la cercha en cada uno de los grados de libertad. Y K mayúscula es la matriz que recoge a todos los coeficientes de rigidez de la cercha, de toda la cercha. Ya no es de una sola barra, de toda la cercha. Entonces, el trabajo va a consistir ahora en encontrar una ecuación para esta K. Si yo pudiese ensamblar esta matriz de rigidez para toda la estructura, no importa cuán grande sea la cercha, y si está en 2 dimensiones o en 3 dimensiones es lo mismo, si yo pudiese ensamblar esta, ya tengo la forma de relacionar todas las fuerzas con todos los desplazamientos. ¿De acuerdo? Y como vamos a ver más adelante, ahí radica la ventaja de este método, es lo que lo hace eficiente. En lugar de trabajar como en Castigliano, que teníamos que ir nodo por nodo, aquí vamos a encontrar todos los desplazamientos de la cercha, absolutamente todos, y todas las fuerzas. No vamos a estar calculando reacción por reacción o fuerza por fuerza, todas en uno. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ecuación fundamental. ¿Ya? Si hubiese alguna consulta, por favor, pueden hacerla en este momento sobre esta ecuación es que ahora vamos a trabajar. ¿Ya? Y bueno, perdón, aquí esto es importante. Esta K es esto. Entonces yo necesito la T transpuesta, la K' y la T multiplicadas. Lo bueno es que como yo ya de manera genérica conozco T transpuesta, K' y T, en vez de en el ejercicio estar multiplicando matrices barra por barra, ya puedo hacer la multiplicación genérica de una vez y tener mi formulita ya multiplicada a manera de ecuación matricial. Y esa es realmente la ecuación que se utiliza. Miren lo que vamos a ver aquí abajo. Pues aquí está la sucesión de reemplazos que les acabo de mostrar. Y como podrán ver, la matriz de rigidez no es nada más que T transpuesta por K' por T. Pero K
perdón, pero T transpuesta, K' y T ya se conocen. Aquí están T' o T transpuesta, perdón. Esto es T transpuesta. Todo esto es K' y esto es T. Entonces este producto ya lo puedo hacer. Y cuando hago ese producto es que llego a esta ecuación que ayer ya se las había mostrado. Ahora ya tiene más sentido todo, ¿no? Es muy diferente cuando uno revisa la teoría de dónde salen las cosas y ya no hay nada suelto, nada extraño. Esta es entonces la matriz de rigidez para cada elemento, pero ya en coordenadas globales, ya no está en coordenadas locales. Y es importante aclarar el orden en el que van los elementos, porque todas las ecuaciones se hicieron respetando el orden de que primero va el grado de libertad cercano en X, luego el cercano en Y, para pasar al lejano en X y al lejano en Y, siempre en este orden. Ustedes pueden verificar haciendo el producto de matrices, que es muy sencillo, y se llega a esta ecuación que está acá. La matriz, que está encerrada entre corchetes, depende únicamente de los cosenos directores, lambda x y lambda y. Y si miramos con atención, esta es una matriz que tiene en la diagonal elementos siempre positivos y que los elementos cruzados pueden ser algunos positivos, otros negativos, pero siempre la matriz es simétrica. Por ejemplo, este elemento que es el 1, 2, aparece también en el 2, 1. O este, que es el elemento 1, 4, es el mismo que el 4, 1. Y así sucesivamente. Es una matriz simétrica. Entonces, desde el punto de vista mecánico, lo que hay que hacer es calcular esta matriz de rigidez para cada barra. Para cada barra. Y una vez tenga todas las matrices de rigidez calculadas para cada barra, voy a juntarlas en una sola, aprovechando que cada elemento ya está bien etiquetado aquí. Estos ya en la práctica representan números asociados a los grados de libertad. 1, 2, 3, 4, lo que corresponda. Entonces, cada elemento ya está debidamente etiquetado. Ayer yo les decía, esto es como tener un rompecabezas con las piezas fuera de su sitio y luego las vamos acomodando cada una en su respectivo sitio. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ahora tenemos que hacer? ¿De acuerdo? Entonces, como usuarios de forma mecánica, toda la historia podría empezar directamente aquí. Todo lo anterior que dije hoy, pues la verdad es de que no es necesario. En la práctica toda la resolución arranca en esta parte, pero es muy importante que sepamos de dónde vienen las cosas. ¿Ok? Ayer ya habíamos intentado utilizar esta ecuación con un ejemplo y el ejemplo es este. ¿Sí? Entonces ahora vuelvo a mostrar el mismo. Es una cercha que tiene dos barras etiquetadas como barra 1 y barra 2. 1 y 2. Que tiene tres nodos etiquetados como nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Los sentidos locales de las barras apuntando a la derecha, la barra 2 y a la derecha la barra 1. Los grados de libertad, como son solamente tres nodos y estamos en el plano, cada nodo trae 2 grados de libertad, en total son 6. ¿Cómo los etiqueto a esos 6? Si yo fuese una computadora, pues me daría igual. Pero como no lo soy, me conviene colocar todos los grados de libertad no restringidos primero y los restringidos al final. Vean que acá tenemos un apoyo fijo, por lo tanto los 2 grados están restringidos y este también es fijo, los 2 están restringidos. Eso quiere decir que estos 4 grados de libertad tienen que ir al último. ¿En qué orden? No interesa el orden, pero que vayan al último. Entonces aquí han puesto 3, 4 y 5, 6. Dejando a los no restringidos al principio. ¿En qué orden van estos? Igual, no interesa el orden, pero la cosa es de que vayan juntos. 1 y 2, por ejemplo. Con esto ya decidido, pasamos a calcular la matriz de rigidez de cada barra, cómo aporta cada barra. ¿Y de dónde voy a partir? Pues no necesito partir desde muy atrás. Directamente me vengo a esta ecuación y lo que yo necesito es para cada barra, ahí yo tenía dos barras, 2 veces voy a calcular, una por barra,
necesito los cosenos directores. Necesito A, E y L de la barra. Entonces voy a tener una matriz completamente numérica si me dan todos los datos. Esa es la idea. Y voy a tener para las dos barras. Entonces fíjense acá, se comienza calculando la matriz de rigidez 1. Y acá dentro están los coeficientes lambda x, lambda y. Lambda x y lambda y, ¿cómo se calcula? Yo puedo utilizar la fórmula, ¿se acuerdan? Otra vez la voy a colocar acá. La fórmula para lambda x, siendo lambda x simplemente el coseno director, es coseno de tita x. ¿Qué es coseno de tita x? Si yo tengo la barra, que en este caso es la barra 1 horizontal, he definido el eje local en este sentido, esto es x', entonces el ángulo es el ángulo que hace el eje local con el eje global, pero en este caso mi sistema global de coordenadas tiene al eje x también por acá. Este es x, el global, este x. Y el local coinciden, pues. Entonces el coseno de tita es 0. Por lo tanto, este coseno es simplemente 1. Tita x vale 0. La otra forma de entender que lambda x es 1 es que esta barra ya está sobre el eje horizontal. Entonces, ¿qué proyección va a tener sobre el eje horizontal? Pues toda la barra, no hay que proyectar nada. Toda la barra ya está en el eje horizontal. Y por la misma razón, lambda y vale 0. ¿Qué proyección tiene la barra 1 sobre el eje y? Pues ninguna, vale 0. Ahí está. Y esos son los dos resultados que teníamos aquí. ¿De acuerdo? Eso ya lo habíamos explicado ayer, solo que ayer lo estábamos viendo de un modo demasiado mecánico. Ahora tiene más sentido todo lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Una vez conocidos los lambdas, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación. Fíjense que aquí AE sobre L, para la primera barra, para K1, AE sobre L, L se ha introducido dentro de la matriz. Además, miren los grados de libertad. Vienen como 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿De dónde sale eso? Bueno, aquí cuando estábamos etiquetando la barra horizontal, vimos que el grado de libertad en X del nodo cercano es 1, su Y es 2. Entonces viene así, 1, 2. Vamos al nodo lejano y su grado en X es 3 y el otro es 4. Entonces 1, 2, 3, 4. ¿Me podrían decir cómo van los ejes en el caso de la barra 2? ¿Cómo vendría la numeración? ¿En qué orden? 1, 2, 5, 6, Inge. Eso es. 1, 2, 5, 6. Lo ven todos, ¿verdad? Primero en X del nodo cercano, luego en Y, 1, 2. Luego al nodo lejano, 5, 6. Y todo porque yo definí de principio que el sistema local venía así. Si yo hubiese definido en el otro sentido, hubiese empezado por acá, hubiese dicho 5, 6 y luego 1, 2 en ese orden. ¿Altera mi resultado? Pues por supuesto que no, no altera nada. La elección de los sistemas de coordenadas no altera para nada el comportamiento de la estructura, se comporta exactamente igual. Entonces vean ustedes, aquí está. Ahora viene un ejercicio que es de aritmética, de uso de calculadora o de uso de Excel o cualquier herramienta de ese estilo. Simplemente verifique con su lambda x y su lambda y entrando a la ecuación general que salen estos términos. Noten que AE sobre L, la L ha sido introducida en la matriz. Noten que varios ceros son consecuencia de que lambda y vale 0. Entonces me salen varios ceros por. Este es el resultado al que queríamos llegar, es la matriz de rigidez de la barra 1. O siendo más precisos, es el aporte de la barra 1 a la matriz de rigidez total de la cercha. Esto es lo que aporta la barra 1. La barra 2 se calcula de forma similar.
Vean que lambda x y lambda y aquí se calculan de manera distinta. ¿De dónde sale 0,6 y 0,8? O sea, distinto quiero decir el resultado, ¿no? No hay ningún cero. ¿De dónde sale lambda x y lambda y 0,6 y 0,8? Pues simplemente de que la barra 2 tiene una proyección en x y una proyección en y. La proyección en x no es nada más que restar la coordenada x de este punto, voy a marcarlo, esta coordenada x menos esta coordenada x para que me dé la distancia horizontal, dividido entre la longitud de la barra. Que aquí se nota fácilmente que esta barra tiene una longitud de 5 metros, o sea hay que dividir entre 5. ¿Qué es lo que está aquí? 3 menos 0 entre 5 y al otro lado 4 menos 0, o sea, y menos el y del otro extremo entre la longitud 5. Esto da 0,8. Una vez conocidos los lambdas, reemplazo en la ecuación. Y como habíamos dicho hace rato, el orden viene 1, 2, 5, 6. Entonces, de nuevo, un ejercicio de aritmética, básicamente. Demuestre que estos son los dígitos que salen, estos son los valores numéricos, mejor dicho, que salen. ¿De acuerdo? Tan simple como eso. Pero laborioso. Si yo voy a hacer esto con mi calculadora, con una calculadora normal, pues me voy a pasar buen rato haciendo el cálculo de las matrices de barra de cada barra. Pero esto no está pensado para que alguien lo haga con su calculadora. Esto está pensado para que lo introduzcamos a un Excel, por lo menos. O mejor si es a un MATCAD o a un MATLAB, a cualquiera de esos programas de matemáticas. Bueno, ¿qué viene a continuación? Y ya con eso voy a ir finalizando. Lo que viene a continuación simplemente es sumar. La barra 1 aporta con la matriz K1, la barra 2 con la matriz K2. ¿Qué hay que hacer? Sumar los aportes. Y en la suma, miren lo que estaríamos haciendo. Aparece la matriz de rigidez ya completa, del 1 al 6 y del 1 al 6 completa. La matriz K1 tenía los elementos 1, 2, 3, 4 y en la vertical 1, 2, 3, 4 también. Por eso es que solo esta parte del 1, 2, 3, 4 en filas y en columnas tiene dígitos, tiene valores numéricos. El resto son puros ceros. O sea, la matriz 1, la barra 1, no aporta nada hacia los grados de libertad 4, 5, 6. ¿Por qué no aporta nada la barra 1? Pues lógicamente porque la barra 1, que está aquí, está relacionada solo con los grados de libertad 1, 2, 3 y 4. Hacia el 5, 6 no aporta nada. Nada hacia el 5, 6. Y eso es lo que se nota en esta parte. Los primeros 4 valores, hasta aquí, sí corresponden al aporte de la barra 1, pero las columnas 5 y 6 y las filas 5 y 6 no corresponden porque esta barra no está vinculada con ese nodo con los grados 5 y 6. Sin embargo, en la matriz K2, 1, 2, 5 y 6 sí corresponden. Los grados que no corresponden son los 3 y 4. 3 y 4 en filas y columnas son puros ceros. Entonces ahora toca sumar esto. Aquí yo tengo un 1, 1 que vale 0.333. Y aquí tengo un 1, 1 que es 0.072. Voy a sumarlos. El resultado me da 0.405. Lo propio para el 1,2, 1,3, 1,4, etcétera, toditos. ¿Qué he logrado con esto? Pues obtener la matriz de rigidez de toda la estructura, de toda la cercha. ¿De acuerdo? Este es el primer paso dentro del método matricial y el más largo también. Lo que más tiempo toma. Más o menos en tiempo esto tomará un 30% hasta un 40% del tiempo que ocupa todo el ejercicio. Vienen a continuación otras operaciones que yo las voy a mostrar el día lunes en la clase. ¿De acuerdo? Y bueno, ya no voy a continuar aquí, me quedo aquí. ¿Ya? ¿Me van entendiendo? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Por favor, adelante.
No hay preguntas. Muy bien, entonces vamos a agarrar, bueno, aquí en el libro hay un segundo ejemplo, el 14.2, que es esta cercha. Y luego viene ya la segunda parte del procedimiento que agarra las mismas dos cerchas, esta, y luego esta otra. Y termina todo el ejemplo. ¿Ya? Yo voy a saltar a los ejercicios de la parte final. Podríamos agarrar cualquier cercha y vamos a escoger alguna para poder trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, yo la siguiente clase, en base a la idea que estoy mostrando aquí, voy a resolver alguna de estas cerchas. A ver, escojamos una que sea. Miren que el libro trae apenas estos 13 problemas y nada más. A ver, esta que está aquí, la del problema 14.8 y 14.9. Fíjense que aquí dicen el 14.8 determine la matriz de rigidez, solo. Y en el 14.9 termine de resolver. ¿No? Obviamente yo voy a resolver todo. O sea, para mí mi problema es resuelva toda la cercha, así como está. Vean que en el libro ya nos dicen cómo van los ejes locales, cómo van los grados de libertad, etc. En la vida real obviamente nadie nos dice eso y hay que tomar una decisión. Pero bueno, eso ya no importa. Entonces, este ejercicio yo lo voy a utilizar. Les voy a pedir que, mirando los dos ejemplos que están en el libro para el cálculo de la matriz de rigidez, ustedes intenten sacar este que está aquí. Y yo voy a resolver desde cero este problema que está acá, pero para que me alcance el tiempo necesito que ustedes ya hayan arrancado con el cálculo. Entonces, el trabajo de hoy a la clase del lunes, vuelvo a decir que el lunes hay clases, va a ser que todos tengan una planilla en lo que quieran. Calculadora HP, en su Excel, en MATLAB, lo que quieran. Pero que vengan con una planilla que sea capaz de armar la matriz de rigidez barra por barra y luego sea capaz de ensamblar toda la matriz de rigidez. ¿De acuerdo? Así como estamos viendo en los ejemplos. ¿Ok? ¿Se entiende el ejercicio? El 14.9, ¿no, Inge? Ya lo tendríamos que tener ya hecho para avanzar con usted el día lunes. Exactamente. O sea, conmigo casi casi lo que vamos a hacer es revisar nuestros resultados, que nos está saliendo lo mismo. ¿Ok? Este de aquí, el 14.9 entonces. Esta cercha de aquí. ¿Ya? Bueno, ese es el trabajo. Yo me detengo en esta parte. Por favor, les pido, conéctense el lunes a las 14:30 una vez más. Les hago la consulta de si podrían conectarse. No, mejor no. Les iba a decir de forma presencial, pero la verdad es de que es más fácil trabajar si ustedes tienen su planilla en la computadora. Pero necesito su participación, jóvenes. Por favor, conéctense y vayan dictando los datos para que podamos avanzar rápido. ¿Ya? Eso es todo entonces. Le vamos a dar una revisadita a nuestra plataforma. Antes de irnos, por favor, Estito más. En cuanto a la planificación, habíamos puesto por acá. Acá está. El examen que viene a continuación es el del 7 de julio, que es el de SAP. Entonces, para terminar con la parte de SAP, voy a ocupar parte de la clase del lunes también. Voy a mostrar algunas cosas de SAP y ya con eso ustedes pueden terminar de preparar la prueba. Lo que les pido es que, y lo había dicho desde el primer día de clases, a estas alturas todos deberían manejar SAP en 2 y en 3 dimensiones para resolver cerchas y resolver pórticos. ¿Sí? No como un usuario avanzado, experto, no, pero que pueda resolver lo básico con el programa. Eso lo vamos a hacer el jueves en la hora de clases, el examen, ¿ya? Y el repaso, repito, yo voy a mostrar algunas cositas el día lunes. Nuestro examen estaría definido para el lunes 11 de julio, el examen de matriz de rigidez. Así es que tenemos que acelerar un poco con el trabajo. Seguramente la otra semana vamos a tener que hacer varias sesiones adicionales para poder cumplir con el contenido. ¿De acuerdo?
Esa es la situación, jóvenes. Si hay alguna pregunta, por favor, en este momento, o si no, ya nos desconectamos. Inge, no sé si podría cambiar el horario del examen de matriz de rigidez, aunque sea para en la tarde a las 2:30. Se puede. Podemos cambiar este de matriz de rigidez. El único asunto es de que solo podemos ocupar las aulas hasta las 4, al menos yo porque tengo el horario hasta las 4. Entonces, la idea es que no les falte tiempo. Este examen suele ser un examen largo. Entonces, si empezamos 14:30 sería un examen de apenas hora y media. Mínimo yo necesito 2 horas y dando la posibilidad de que se extienda un poquito más, yo les diría el lunes podríamos empezar a las 13:30. 13:30. 2 horas hasta las 15:30 y media hora más por si acaso, y así no nos pasamos de las 4 de la tarde. ¿Ya? Entonces, si están de acuerdo o a alguien le viene mal el cambio, estaríamos modificando este horario a las 13:30 del día lunes. ¿Nadie tiene inconvenientes? Ok, entonces lo voy a mover al principio para que todos lo vean ahora bien y lo vamos a editar. En vez de hora 9:45, 1 de la tarde y media. ¿Está bien? ¿Quién me ha hecho la propuesta? ¿Está bien? ¿Le parece bien así? Sí, Inge, está bien. Perfecto. Ya, muchachos, eso es todo, entonces aquí nos vamos a detener. ¿Ok? Buenas noches a todos.